Hay un ejemplo extraordinario en América Latina, que es el ejemplo de Cristina Fernández de Kirchner. Como ustedes saben, seguramente, Cristina Fernández de Kirchner no ha dado prácticamente ninguna entrevista, si acaso una entrevista en un canal de televisión hace tiempo. No ha dado nunca una entrevista, no da nunca ruedas de prensa. Sí, obviamente hace discursos cuando inaugura, cuando propone iniciativas, etcétera, pero ella no da entrevistas, no hace ruedas de prensa, no. Y sin embargo ha ganado las elecciones por abrumadora mayoría. Claro, mucha gente que, que ve a sus políticos en casa tranquilamente, prende la televisión o prende la radio y los escucha, no piensan si eso es una entrevista o es simplemente ven a su presidenta o a su presidente, lo escuchan hablar y con eso les basta. Dicen, no, pues yo he visto a Humala hablando en donde sea, ¿no? En un discurso haciendo no sé qué o inaugurando no sé qué cosa, ¿no? De manera que yo esa preocupación a los 6 meses de haber llegado al gobierno de que de dónde está el presidente, hombre, hay que tomársela con reserva. Ya veremos, todavía queda mucho gobierno por delante y ya veremos. Pero a mí no me preocupa mucho que la gente diga, no sale, no dice nada. Bueno, vamos a ver, con calma, vamos a esperar. Cuando haya algo realmente importante que decir, la gente lo valorará, ¿no? Sin que al final parezca que el presidente está desaparecido, que se puede ser el riesgo, la recomendación sería siempre dosificar bien las intervenciones, cada vez que puntuar cada vez que salgas, digamos, cada vez que te presentes, puntuar con algo, no malbaratar la palabra, etcétera, etcétera. El liderazgo populista de Chávez consiste efectivamente en estar todo el tiempo en el escenario. Él tiene su programa de televisión, Aló Presidente, él encadena, no sé si ustedes lo llaman aquí encadenar, pero obliga a las televisiones, como mínimo a las televisiones públicas, a que den sus discursos, que a veces se extienden por 2 horas, 3 horas, interrumpiendo la programación habitual y la gente tiene que escuchar al presidente. Él es el líder en Twitter de toda América Latina, con su Chávez Candanga, tiene, pues, no sé, 800.000, 900.000 seguidores. Él es hiperactivo, él habla todos los días, él entra en los programas de radio, en los programas de televisión. Y bueno, a él le da un cierto resultado porque es un líder claramente populista, digamos, ¿no? Yo creo que en el caso de Humala, el caso de Humala es completamente distinto. Yo, por personalidad, por estilo, por posicionamiento, porque el personaje no es el mismo, ¿no? Y por tanto, si cualquier otro líder intentara hacer lo mismo que Chávez, seguramente patinaría, ¿no? Y es verdad, 13 años después Chávez sigue teniendo un 50 y tantos % de aprobación, que a muchos nos sorprende, pero es así, ¿no? Hay que entender también que Chávez ha llevado la dignidad a mucha población venezolana que hace tan solo 20 años no tenía ni siquiera un médico en su lugar, ¿no? Es verdad que ahora el médico viene con la camisa roja y con el ideario, el médico viene de Cuba y viene con un ideario comunista, pero viene el médico. Claro, entonces hay que entender también que la población que generalmente ve la política con mucha distancia y con mucha ironía, ¿no? Al final ve que viene un médico o que viene un maestro, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, es que es una democracia muy, después de Pinochet, ya muy asentada, muy, digamos, homologable a las democracias, muy estable, digamos, ya. Con mandatos solo de 4 años y tal. El presidente Piñera seguramente no se ve ni por lo más remoto obligado a mantener esa tensión dramática todo el tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que Piñera es un presidente relativamente reciente, pero que se ve obligado a intervenir en 2 o 3 crisis de manera inmediata. Hay que recordar que en la toma de posesión de Piñera, todavía el terremoto que azotó Santiago, todavía estaba con réplicas, ¿no? O sea, él tiene que afrontar inmediatamente el gran terremoto. Después tuvo el asunto de los mineros, que le tomó también unos cuantos meses. Bueno, también, como vemos, hay muchas circunstancias en las que los líderes, por muy preparado que tengan el guión, pues el guión de pronto te lo trastocan, ¿no? Surgen nuevas escenas. Claro, efectivamente, ¿no? Y ahí es donde se mide realmente el liderazgo. Decía Hillary Clinton, nunca dejes pasar la oportunidad de una buena crisis, ¿no? Y es verdad, en las crisis, está feo decirlo, digamos, suena excesivamente irónico, excesivamente, pero es cierto, en las crisis es donde se mide el liderazgo de los políticos. Y de hecho lo que se ha demostrado en las investigaciones muy abundantes sobre la cuestión, han demostrado que cuando hay crisis por un fenómeno externo, externo puede ser la naturaleza, un terremoto, una riada,
un desastre natural de cualquier tipo, o no digamos cuando hay un atentado terrorista importante, o incluso cuando muere el político, como le pasó a Cristina Fernández de Kirchner con su esposo, ¿no? Cuando pasa todo eso, lo que sucede siempre, siempre de manera mecánica, es que se produce un cierre de filas en torno al líder, en torno al presidente. Este fenómeno de cierre de filas produce un aumento en la popularidad de los presidentes. Cristina Fernández de Kirchner aumentó 20 puntos cuando murió su marido. El simple hecho de ver a la presidenta al lado del féretro durante 12 o 13 horas de pie, etcétera, hizo que la gente sintiera que la nación había sido, digamos, sacudida con la desgracia de la muerte del mandatario y por tanto, inmediatamente aumentó la aprobación de la presidenta, ¿no? Lo mismo le pasó a Piñera con los mineros, lo mismo le pasó a Bachelet en sus últimos días con el terremoto. Pasa siempre, siempre que hay una gran crisis, se produce ese fenómeno que podemos llamar en español cierre de filas, que los anglosajones llaman rally round the flag, una suerte de formación en torno a la bandera, ¿no? Cuando hay crisis, Bush lo sabe muy bien, porque pasó Bush hijo, porque pasó de un 40% de aprobación en el año 2000 a tener un 80% justo después del ataque a las Torres Gemelas. Ese nivel de aprobación luego va cayendo con el paso del tiempo, siempre, va cayendo, va cayendo, va cayendo, pero hace que el presidente o el primer ministro tenga un alza, digamos, en su popularidad cuando hay crisis. Y eso le pasó a Piñera. Ahora ya está en una situación mucho más complicada, pero por poner un último ejemplo, cuando a Berlusconi le tiraron una piedra en la boca y lo dejaron sangrando y las imágenes dieron la vuelta al mundo, Berlusconi subió 7 puntos en el índice de valoración, que son casi tantos como los puntos de sutura que le tuvieron que poner en la boca, ¿no?